Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con la esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Bienvenidos como todos los días a nuestro camino diario con el Señor en este Morning Root. Y llegamos hoy a Génesis capítulo 38 y quiero decirte algo desde el principio. Este es uno de los capítulos que quisiéramos que no estuviera en la Biblia. Como ocurrió en la historia de Lot, como vimos con Dina en Génesis 34, este capítulo nos muestra el lado más oscuro del corazón humano. Y esto no es porque Dios aprueba estas acciones, sino porque la Biblia nunca esconde la realidad del pecado. La presenta tal como es y precisamente por eso tiene mucho que enseñarnos. Vamos a leer Génesis capítulo 38, versículos 6 y 7 en Nueva Versión Internacional. Judá consiguió una esposa para su hijo mayor, la cual se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era perverso a los ojos del Señor. Por eso el Señor le quitó la vida. Fíjense que la historia comienza con una tragedia. Muere y Tamar queda viuda. De acuerdo con la costumbre de aquella época, otro hijo de Judá debía casarse con ella para protegerla y darle descendencia. Esa era parte de la responsabilidad familiar, pero las cosas no ocurren como deberían. También muere Onán y Judá, movido por el miedo, toma una decisión equivocada. Leamos el versículo 11. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: vuelve a la casa de tu padre y quédate viuda hasta que crezca mi hijo Selá. Porque pensaba, también él podría morir como sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Judá tiene miedo y ese miedo termina llevándolo a actuar injustamente. En lugar de hacer lo correcto delante de Dios, busca protegerse a sí mismo. Tamar queda atrapada en una situación sin salida y con el paso del tiempo idea un plan que también está completamente equivocado. Continuemos de los versículos 13 al 18. Cuando Tamar supo que su suegro iba caminando a Timná para esquilar sus ovejas, se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse y se sentó a la entrada de Enaín. Cuando Judá la vio, creyó que era una prostituta, porque tenía el rostro cubierto. Sin darse cuenta que era su nuera, se acercó a ella y le dijo: déjame acostarme contigo. Ella respondió: ¿qué me darás a cambio? Él respondió: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Ella dijo: déjame una prenda hasta que lo envíes. Él respondió: ¿qué prenda quieres? Y ella contestó: tu sello, el cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los entregó, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Esta es una historia dolorosa y vemos aquí una cadena de pecado, de engaño, de inmoralidad, de decisiones tomadas lejos de la voluntad de Dios. Y cuando finalmente todo sale a la luz, Judá reacciona con dureza, pero entonces Tamar presenta las pruebas y la historia cambia completamente. Continuemos versículos 25 y 26. Mientras la llevaba para ejecutarla, ella mandó a decir a su suegro: el dueño de estas cosas es el padre del hijo que espero. Mira a ver si reconoces de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, porque no la entregué por su esposa a mi hijo Selá. Y nunca más volvió a acostarse con ella. Acá vemos tres respuestas frente al pecado. Al leer este capítulo recordé otros momentos difíciles que ya hemos visto en este libro de Génesis, y hay algo que marca una gran diferencia. No solamente el pecado cometido, sino la manera como las personas reaccionan cuando son confrontadas. Lot intentó escapar de las consecuencias de su pecado, pero no pudo huir de él. El pecado lo siguió alcanzando. La semana pasada vimos cómo Simeón y Leví, ellos justificaron su pecado, pensaron que su ira estaba completamente justificada y nunca buscaron la dirección de Dios. Pero Judá responde de una manera distinta. Cuando es confrontado, reconoce su pecado, no busca excusas, no culpa a Tamar, no intenta defenderse, simplemente dice: ella es más justa que yo. Esa sencilla confesión marca un cambio profundo, porque el cambio hacia la restauración siempre comienza cuando dejamos de señalar a otros y reconocemos nuestra propia responsabilidad. Es mucho más fácil decir: si esa persona no hubiera hecho esto, si las circunstancias hubieran sido diferentes, si los demás cambiaran. Pero Dios comienza a transformar nuestra vida cuando somos capaces de decir: yo estaba equivocado, necesito tu perdón, necesito cambiar. Y el relato añade un detalle muy importante: nunca más volvió a acostarse con ella. No solo reconoció su pecado, sino que también decidió apartarse de él. Lo más sorprendente de esta historia ocurre cuando miramos el resto de la Biblia. Judá, el hombre que aparece en este capítulo, será el antepasado del rey David y siglos después de Jesucristo.
Eso no significa que Dios apruebe su pecado, significa que la gracia de Dios es capaz de restaurar la vida de una persona que se arrepiente sinceramente. Dios no usa personas perfectas, usa personas que reconocen su necesidad de Él. Quizás hoy hay algo en tu vida que has estado intentando esconder o tal vez justificar o minimizar. La invitación de Dios no es a seguir huyendo, tampoco es a seguir buscando excusas. La invitación es a hacer lo que hizo Judá, reconocer, arrepentirse y comenzar una vida diferente. Porque en Cristo siempre hay perdón para quien se vuelve a Él con un corazón sincero y también hay poder para vivir de una manera nueva. Cerremos en oración. Señor Jesús, gracias porque tu gracia es mayor que nuestro pecado. Gracias porque no nos invitas a esconder nuestras faltas. Nos invitas a confesarlas para recibir tu perdón. Muéstranos aquellas áreas donde hemos estado justificándonos, donde hemos buscado excusas, donde hemos culpado a otros. Danos la humildad para reconocer nuestro pecado y la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para apartarnos de él. Gracias porque tú no solo perdonas, también transformas y haces nuevas todas las cosas. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme hoy en Morning Root y mañana volveremos a la historia de José y veremos cómo Dios comienza a formar el carácter de un hombre que, aún siendo esclavo, nunca dejó de confiar en el Señor. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.